Justo ahora, en este preciso momento, hay personas viviendo en el continente más frío, seco e aislado de la superficie de este planeta. No investigadores que lo visitan por una semana, no exploradores de paso, personas que se despertaron esta mañana en la Antártida, que cenarán allí esta noche y que se irán a dormir en una oscuridad tan completa que las estrellas son visibles a mitad del día. La Antártida no tiene población permanente. Ningún pueblo indígena vivió jamás aquí. Ningún país es su dueño. Nunca se ha construido en ella una ciudad destinada a durar. Y, sin embargo, en este momento, aproximadamente 1000 personas están pasando el invierno allí. El largo invierno, el que dura 8 meses. Aquel donde el último vuelo de salida parte en febrero y el siguiente avión de entrada no llega hasta octubre. Durante esos 8 meses no hay forma de entrar y no hay forma de salir. No por el clima, no por los costos, sino porque el propio continente lo hace físicamente imposible. Los mares se congelan, las pistas de aterrizaje desaparecen bajo la nieve, las temperaturas caen tanto que el combustible de los aviones se espesa en las tuberías. La Antártida no cierra, simplemente deja de permitirte marchar. Las personas que deciden quedarse durante el invierno entienden esto antes de firmar el contrato. Entienden que el día en que el último avión despegue de la pista de hielo y gire hacia el norte, rumbo a Nueva Zelanda, lo verán irse. Luego darán la vuelta hacia la estación y eso será todo. Lo que sea que deparen los próximos 8 meses, lo vivirán aquí. Algunos de ellos son científicos, glaciólogos, astrofísicos, biólogos marinos. Personas que vinieron a estudiar el planeta desde su punto de observación más extremo. La mayoría de ellos no lo son. La mayoría son las personas sin las cuales ninguna ciencia sería posible. Los mecánicos que descongelan motores en temperaturas que vuelven quebradizo el metal. Los cocineros que mantienen viva la moral durante la noche polar. Los electricistas, los plomeros, los ingenieros de redes que sostienen la estación para que los científicos puedan hacer su trabajo. Ellos eligieron esto. Cada uno de ellos lo eligió. Esta es la historia de por qué. La Antártida tiene el tamaño de Europa y Australia combinadas. Alberga el 90% del hielo del mundo y el 70% de su agua dulce, atrapados en una capa que en algunos puntos tiene 4 kilómetros de profundidad. La elevación promedio es de más de 2000 metros. El aire en el Polo Sur equivale, fisiológicamente, a estar parado a 4000 metros en cualquier otro lugar de la Tierra. El frío fino y seco entra de forma diferente en los pulmones aquí. Los recién llegados lo sienten en las primeras horas. Una opresión, un ligero mareo. El cuerpo preguntándose qué pasó con el aire que se le había prometido. La temperatura en las estaciones del interior en invierno cae por debajo de los menos 60 grados Celsius. El récord, registrado en una estación soviética llamada Vostok en 1983, fue de menos 89,2 grados. La temperatura más fría jamás medida en la superficie de este planeta. A esas temperaturas, la piel expuesta se congela en menos de 1 minuto. El metal se vuelve tan quebradizo que puede hacerse añicos. El combustible diésel debe mantenerse circulando continuamente por las tuberías para evitar que se congele. Si un vehículo se detiene y no es atendido de inmediato, es posible que nunca vuelva a arrancar. El viento es la otra gran fuerza. Los vientos catabáticos caen desde la meseta polar como el agua de una mesa, acelerando a su paso y alcanzando velocidades de 300 kilómetros por hora en las peores tormentas. No son ráfagas aisladas, son vientos sostenidos que presionan contra las paredes de los edificios durante días enteros, que llenan el aire de nieve arrastrada tan densa que la visibilidad se reduce a cero a pocos metros de la puerta. Durante una tormenta de condición 1, el nivel más alto de emergencia climática,
Nadie tiene permitido salir de los edificios, ni siquiera para cruzar al edificio de al lado. Ha habido personas que han muerto en la Antártida a solo unos metros de un refugio, desorientadas por condiciones de blanqueo total, a las que entraron teniendo solo un camino corto por delante. Y entonces la luz cambia. En verano, el sol no se pone. Durante 4 meses, gira en el cielo en una espiral ininterrumpida. 24 horas de luz. Un brillo que hace que los relojes pierdan su sentido y que el sueño sea una cuestión de disciplina más que de instinto. Las cortinas opacas son obligatorias. Mantener un horario regular se convierte en un acto diario de voluntad. Y luego el sol se oculta bajo el horizonte por última vez y no regresa durante 6 meses. La noche polar no es oscuridad en el sentido ordinario. La luna se refleja en el hielo con una claridad extraordinaria. Las estrellas, en un aire sin humedad ni contaminación, son abrumadoras. La Vía Láctea no es una simple mancha en el cielo aquí. Es una estructura texturizada y tridimensional, algo cuya profundidad puedes sentir de una manera que es imposible en cualquier otro lugar. Y luego, en las noches más despejadas, la aurora australis, cortinas verdes de luz que se mueven como algo vivo, que se pliegan, ondulan, colapsan y se reconstruyen en silencio. Quienes han pasado el invierno en la Antártida y han visto la aurora, la describen de la misma manera, de forma constante a lo largo de décadas de relatos. La describen como la cosa más hermosa que jamás hayan visto. Y la describen como algo que los hizo sentir, por un momento, como una criatura muy pequeña en un planeta muy viejo, contemplando algo que no necesitaba de ellos para manifestarse. Este es el entorno en el que aproximadamente 1000 personas deciden, cada año, pasar 8 meses. La pregunta no es si es extraordinario. La pregunta es qué tipo de persona se inscribe voluntariamente para esto y qué es lo que encuentran cuando llegan allí. Lo primero que notan los recién llegados al entrar en una estación después de su primera vez a la intemperie es el calor. No solo la temperatura, el olor a comida, el sonido de las voces, la calidad particular de la luz en una habitación llena de personas que han decidido, colectivamente, que van a hacer que esto funcione. Las estaciones de investigación de la Antártida son autosuficientes de una manera en que casi ningún otro asentamiento humano lo es. Cada sistema, energía, calefacción, agua, residuos, comida, funciona con lo que la estación transporta y lo que puede mantener por sí misma. No hay una red eléctrica a la cual conectarse. No es posible un viaje de suministro en caso de emergencia. No hay forma de llamar a alguien externo para arreglar lo que se rompa. En la estación McMurdo, la base estadounidense más grande, la población de verano supera las 1000 personas. Tiene dormitorios, una cafetería, un gimnasio, una biblioteca, una pequeña tienda, un bar, el tipo de infraestructura que hace que una población de invierno de unas 150 personas se sienta, en ciertas noches, casi como un pequeño pueblo. En la estación del Polo Sur, Amundsen Scott, el equipo de invierno es más pequeño, entre 40 y 50 personas, según el año. En la estación británica Rotera, en la península, son aún menos. En algunas de las bases nacionales más pequeñas, noruegas, indias, chinas, la población invernal puede reducirse a un solo dígito. 8 personas, 6 personas, individuos que pasarán los largos meses de oscuridad conociendo los nombres de cada ser humano en cientos de kilómetros a la redonda. La estructura social que se forma en estas condiciones no se parece a nada de la vida ordinaria. A las pocas semanas del último vuelo de salida, el equipo de invierno se transforma en algo diferente de la comunidad de verano que lo precedió. Las distinciones de rango y título desaparecen. Un científico de alto nivel y un lavaplatos de primer año comparten las mismas tareas de limpieza, llamadas House Mouse, en un horario rotativo. El físico que publicó en la revista Nature el mes pasado friega el mismo baño que el mecánico que arregló el generador esta mañana. Aquí, el estatus no se deriva de las credenciales,
se deriva de la competencia, de la confiabilidad, de la disposición a hacer lo que hay que hacer sin que te lo pidan. Los cocineros se encuentran entre las personas más valoradas de la estación, en un entorno donde las comodidades son limitadas y las opciones de recreación son finitas. Una comida bien preparada tiene un peso que no tendría en ningún otro lugar. Un pastel de cumpleaños horneado desde cero en mitad de la noche polar. Un asado dominical con comida que llegó en el último vuelo de verano y se guardó en el congelador durante meses para esta ocasión exacta. No son gestos pequeños, son el mantenimiento de algo esencial. Los invernaderos hidropónicos que mantienen las estaciones más grandes son otra versión de lo mismo. Habitaciones pequeñas, cálidas, húmedas e improbablemente verdes, donde crecen lechugas, hierbas y tomates bajo luz artificial mientras la temperatura exterior ronda los menos 50 grados. La primera lechuga fresca del invierno, cosechada y servida en la cena, es todo un acontecimiento. La gente habla de ello de antemano, lo recuerdan después. El olor de las plantas vivas, en un mundo de hielo y metal, es algo que llega a lo más profundo del cerebro y le dice que todo sigue estando bien. El agua se produce derritiendo nieve, un proceso que consume mucha energía y que convierte cada litro en un recurso calculado meticulosamente. Los residuos se clasifican, empaquetan y envían fuera del continente cuando regresan los barcos de verano. No se deja nada atrás. El Tratado Antártico que regula el continente lo exige. El entorno que hace que este lugar sea extraordinario lo requiere. Cada tarea en la Antártida tiene un peso que no tiene en ningún otro lugar. Una tubería con fugas no es una simple molestia. Un generador que falla no es un simple retraso. En un entorno donde la temperatura exterior es incompatible con la supervivencia humana, el mantenimiento del calor y la luz es el mantenimiento de la vida misma. Los mecánicos entienden esto mejor que nadie. Antes de que pueda comenzar cualquier reparación en pleno invierno, el bloque del motor debe descongelarse primero, un proceso que puede llevar horas con un calentador especializado antes de aplicar una sola llave inglesa. Las herramientas que se dejan afuera, aunque sea brevemente, deben recuperarse de inmediato. El frío no perdona la falta de atención, pero la falta de atención, en una comunidad tan pequeña y tan interdependiente, es algo que casi nunca ocurre, porque cada persona en la sala entiende lo que los demás están cargando, y porque la persona que se sienta a tu lado en la cena es también la persona cuyo trabajo mantiene las luces encendidas mientras tú duermes. La partida del último vuelo de verano es un momento que cada persona que pasa el invierno allí describe de la misma manera. Se reúnen en el hielo para verlo partir. Se quedan parados con sus parcas rojas y miran cómo el avión asciende, gira, se reduce y desaparece en el cielo del norte. Y luego se quedan allí un poco más, en el silencio que sigue, antes de dar la vuelta hacia la estación. Algunos de ellos sienten alivio. La temporada de verano es intensa, concurrida y ruidosa. El invierno, en cambio, es de ellos. Un grupo más pequeño, un ritmo más lento, una quietud que la mayor parte del mundo nunca experimenta. Otros sienten algo más difícil de nombrar. La comprensión, que no llega como un pensamiento, sino como una sensación física de que el mundo del que vinieron es ahora genuinamente inalcanzable. Que lo que sea que venga después pasará aquí. Todo el personal que pasa el invierno se somete a una exhaustiva evaluación psicológica antes de ser aceptado. El programa selecciona no solo por la competencia, sino por el temperamento, por la capacidad de funcionar en espacios cerrados con el mismo grupo pequeño de personas durante meses seguidos, por la resiliencia para manejar los desacuerdos sin escalar el conflicto en un entorno donde no hay a dónde ir ni forma de marcharse. Las relaciones en estas condiciones se amplifican. Las pequeñas irritaciones que se disolverían en el mundo ordinario, donde simplemente puedes irte a otra parte, se convierten en cosas que deben manejarse de manera deliberada y con cuidado.
Las estaciones desarrollan normas en torno a esto. Costumbres sociales que protegen a la comunidad de sí misma. El reconocimiento de que la persona que te molesta hoy es también la persona que te sacará de un problema mañana. El 21 de junio es la mitad del invierno, midwinter. La noche más larga del año. El equivalente antártico a una festividad mayor, una tradición que se remonta a las primeras expediciones de la era heroica. En este día, todas las estaciones del continente celebran una gran comida, preparada durante varios días con lo que la cocina pueda producir. Regalos hechos a mano, intercambiados entre personas que llevan meses viviendo en estrecha convivencia. Mensajes transmitidos entre estaciones, saludos formales de tripulación a tripulación a través de miles de kilómetros de hielo vacío. Esto marca el punto medio de la larga oscuridad. Después de la mitad del invierno, la luz comienza a regresar, de manera imperceptible al principio y luego, con velocidad creciente. La aurora australis es la compañera del invierno. En las noches despejadas, que son frecuentes en el seco aire polar, llena el cielo con una luz que no tiene equivalente en ningún otro lugar de la Tierra. Verde, a veces roja y ocasionalmente violácea, moviéndose en formas que el ojo intenta analizar como familiares, cortinas, olas, espirales, y no puede, porque no hay nada en la Tierra que se le parezca. La gente sale del calor de la estación a menos 40 grados para quedarse afuera y contemplarla. Y se quedan parados tanto tiempo como pueden, que en esas temperaturas no es mucho. Vuelven a entrar, entran en calor, vuelven a salir. Existe un síndrome, documentado en las poblaciones que pasan el invierno en la Antártida, llamado síndrome T3 polar. Los niveles de la hormona tiroidea fluctúan en respuesta a la ausencia de luz. El estado de ánimo cambia. Los niveles de energía disminuyen. La función cognitiva varía de formas que son medibles, pero rara vez lo suficientemente graves como para ser debilitantes. Las estaciones están equipadas con cajas de luz de espectro completo que simulan la luz del día. Las rutinas se estructuran específicamente para contrarrestar los efectos fisiológicos de meses sin un amanecer. Y entonces, una mañana, normalmente a finales de agosto o principios de septiembre, se produce un resplandor en el horizonte. No el sol en sí, solo la sugerencia de él. Una calidez en la luz que había estado ausente durante tanto tiempo que la mayoría de la gente había dejado de notar su ausencia. El regreso del sol es una celebración, una fiesta del amanecer que marca el final de la larga oscuridad y el comienzo del lento regreso del mundo exterior. Los primeros vuelos llegarán en octubre. Personas nuevas, comida fresca, noticias del mundo del que se apartaron hace 8 meses. Pero antes de eso, existe este momento, la primera luz del sol que regresa sobre el hielo, proyectando sombras donde no las había habido durante medio año. La comunidad se reúne para mirarla, de la misma manera que se reunieron para ver partir el último avión, y la mayoría de ellos, en ese momento, sienten algo que es difícil de explicar a cualquiera que no haya estado allí. Algo cercano a la gratitud, no por el regreso del sol, sino por haber estado presentes durante la oscuridad. En el hielo, bajo las estaciones de investigación, hay capas de aire atrapadas en burbujas. Aire de hace 800.000 años, de antes de las primeras ciudades, de antes de la primera agricultura, de un mundo que no tenía palabras para las cosas en las que eventualmente se convertiría. Los científicos perforan hacia abajo a través de esas capas, las traen a la superficie y las leen, de la misma manera que leerías una carta escrita por alguien que no podías saber que existirías para leerla. El clima de un mundo que los humanos aún no habían cambiado, registrado en la química del hielo, esperando ser comprendido. Esto es lo que la Antártida ofrece, que ningún otro lugar de la Tierra puede ofrecer. No solo datos, no solo ciencia, un punto de observación tan remoto de todo lo ordinario que lo ordinario se vuelve visible de una manera en que no puede serlo desde dentro.
Las personas que pasan el invierno aquí regresan cambiadas. La mayoría lo dice, y a la mayoría le cuesta expresar exactamente cómo. Son más silenciosas, algunas de ellas, más deliberadas, menos dispuestas a confundir el ruido con la sustancia o la velocidad con el progreso. Regresan tras haber pasado 8 meses en un lugar donde lo que importaba era evidente: el calor, la comida, la persona que tienes al lado, y descubren que esa claridad no se disuelve inmediatamente cuando aterrizan de nuevo en un mundo donde todo está disponible a todas horas. Muchos de ellos regresan. Algunos vuelven durante años. Existe una comunidad de personas que han pasado el invierno en la Antártida en múltiples ocasiones, que conocen la calidad particular del silencio de la mitad del invierno, que han contemplado la aurora tantas veces que ya no intentan describirla a quienes no la han visto y que sienten en el mundo ordinario una inquietud que solo el hielo parece calmar. Se llaman a sí mismos, de manera informal, gente de hielo. El continente en sí no sabe que están allí. La capa de hielo que sepulta montañas hasta sus picos seguirá allí mucho después de que cada estación haya sido desmantelada, cada registro haya sido archivado y cada persona que alguna vez pisó este suelo haya sido olvidada. La Antártida nos precede, nos sobrevivirá. Existe una versión de esta historia que trata sobre la ciencia, sobre núcleos de hielo, registros climáticos y astrofísica en el fondo del mundo. Y esa versión es cierta y resulta enormemente importante. Pero la versión que se queda contigo es diferente. Es la historia de lo que sucede cuando un pequeño grupo de personas decide, voluntariamente, dar un paso fuera del mundo ordinario y vivir durante 8 meses en un lugar que les exige todo, donde el trabajo es esencial, la comunidad lo es todo, y la oscuridad es real. Y la luz, cuando regresa, significa algo que no puede significar en ningún otro lugar. La mayoría de nosotros nunca pisaremos el hielo, nunca veremos el último avión desaparecer en un cielo al que no podemos seguirlo, nunca sentiremos el peso particular de la mitad del invierno, que es también un punto medio, un marcador entre la oscuridad que se ha soportado y la oscuridad que aún queda. Pero quizás ese sea el regalo que lugares como la Antártida nos ofrecen al resto de nosotros. El recordatorio de que la simplicidad no es privación, que un mundo con menos cosas aún puede contener todo lo que importa, que los seres humanos, cuando se les da una razón, una comunidad y un propósito compartido, son capaces de soportar y encontrar significado en casi cualquier cosa. Queremos saber tu opinión. Si te ofrecieran un lugar en un equipo para pasar el invierno, 8 meses, sin forma de salir, el lugar más frío de la Tierra, ¿irías? ¿Qué estarías dispuesto a dejar atrás? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si este video cambió tu forma de pensar sobre el aislamiento, sobre la comunidad, sobre lo que un ser humano realmente necesita, compártelo con alguien que entienda por qué esa pregunta importa. La próxima semana iremos a un lugar que dicta sus propias reglas. Una península que no pertenece a ningún país, no sigue ningún calendario y ha dejado fuera a las mujeres durante más de 1000 años. Un lugar donde 30 monasterios se aferran a los acantilados sobre el mar Egeo y donde los hombres que viven allí han elegido un silencio tan completo que el mundo moderno no puede alcanzarlos. Estaremos allí. Nos vemos allí.